El Economista, podcast. Bienvenidos, bienvenidas al podcast del periódico El Economista, el periódico que les ayuda a entender sus finanzas. Soy Eduardo Huerta. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, El Economista, en Facebook, eleconomista.mx y en la página del eleconomista.com.mx. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del periódico El Economista. Estamos con Andrés Maza, director de inversiones de GBM+. Andrés, gracias por estar en El Economista. Muchas gracias a ti por la invitación, Eduardo. Oye, pues les agradecemos a ustedes su plataforma, que estén aquí con El Economista. Fíjate que platícanos muy rápido, muy rápido, que es GBM+, ¿no? Esta plataforma de la casa de bolsa, ¿no? Claro, pues bueno, como sabes, GBM como casa de bolsa pues tiene más de 37 años en el mercado atendiendo a todo tipo de clientes, clientes de altos patrimonios, clientes institucionales, tanto locales como extranjeros, como por ejemplo las Afores en México o fondos similares fuera de México. Y desde hace ya muchos años, más de 10 años, quisimos, digamos que llevar este mismo tipo de acceso al mercado de productos, de servicios a una clientela mucho más amplia. Y empezamos a trabajar con nuestros esfuerzos digitales y lanzamos en un inicio pues una página de internet, después una aplicación también. Básicamente después de un proceso de mucho tiempo de evolución, pues han terminado en lo que es hoy GBM Plus, ¿no? ¿Y qué es GBM Plus? Pues básicamente es una aplicación en la que muy sencillo cualquier persona puede abrir su cuenta en menos de 5 minutos totalmente online. Y a través de ella, de entrada, pues tiene acceso a los mercados financieros de México y del mundo, ¿no? A operar acciones en la bolsa mexicana, a operar acciones a través del SIC, acciones de empresas internacionales. Tiene también herramientas, digamos, que de asesoría o que guían a una persona que quizá no tiene experiencia en inversiones, pero quiere invertir, quiere poner a trabajar su dinero, no se ve un poco cómo, pues nosotros podemos hacerle algunas preguntas, perfilarlo y proponerle un portafolio que vaya en línea con las necesidades que tiene o con los objetivos que esté buscando, y GBM se encarga pues, de administrar de manera totalmente, digamos, administrar el portafolio. Tenemos una funcionalidad también que en este entorno de tasas pues altas ha sido muy atractiva, que se llama Smart Cash, donde pagamos a los inversionistas. Es casi que como una chequera, ¿no? En cuanto a que el inversionista tiene liquidez diaria, puede meter y sacar su dinero todos los días. Pero a diferencia de la chequera promedio que paga una tasa pues del cero prácticamente en la mayoría de los casos, una tasa muy baja, pues nosotros ofrecemos rendimientos mucho más atractivos sin ningún mínimo de inversión. Entonces, la verdad son varias las funcionalidades que tenemos en la aplicación. La verdad, creemos que hemos visto que ha tenido muy buena aceptación en el mercado. Y nos ha ayudado mucho, como te decía al principio, pues así poder crecer, digamos, o ampliar el acceso a las inversiones. Y como ejemplo te pongo el hecho de que en México hasta hace algunos años, al 2019 por ejemplo, había alrededor de 300,000 cuentas de inversión en todo el país. Ahorita hay más de 4.5 millones y de ellas pues más de 4 millones son cuentas en GBM, ¿no? Entonces pues creemos que justo el acercar estas opciones a la gente, el romper barreras, digamos, para que la gente pueda acceder a las inversiones es algo que tenemos pues muy cerca, digamos, a nuestra vocación y que pues queremos seguir haciendo hacia adelante, ¿no? Oye, más de 4 millones de clientes que están interesados en invertir, un poco con las películas que se veían, ¿no? En las que se ve Wall Street, que se ven la gente en las pantallas, un poco así. Es lo que están ofreciendo la oportunidad de llegar a este mundo que parecía esotérico para muchos, ¿no? Sin duda, pero también lo matizaría un poco, ¿no? A muchas veces la gente lo que piensa al momento de invertir es justo lo que dices, ¿no? Wall Street, las pantallas, estar comprando y vendiendo, hacer trading todo el día, algo que quizá parece muy emocionante, pero que también puede conllevar pues mucho riesgo, y para lo que pues hay que saber muy bien lo que se está haciendo, estar preparado, conocer, etcétera, ¿no? Entonces, claro que se puede hacer eso a través de GBM Plus y de GBM en general, pero también tenemos soluciones como las que te platicaba, que pues reconocemos, ¿no? Que mucha gente en México quizá cuando abre una cuenta con nosotros está dando su primer paso para invertir, ¿no? Para poner su dinero a trabajar,
que probablemente no tiene experiencia invirtiendo en bolsa, comprando y vendiendo acciones, y no tiene que tener esa experiencia, ¿no? Nosotros también les ofrecemos herramientas de más bajo riesgo o donde GBM lo puede ayudar y encargarse justo de armar ese portafolio, de tomar las decisiones de inversión y compra, obviamente siempre apegado al nivel de riesgo que el cliente quiere tomar, para que no digamos que para invertir haya la necesidad de ser un experto o estar pues pegado a la pantalla todo el día, ¿no? Como mucha gente luego piensa que hay que hacer para estar en la bolsa. Oye, a ver, ahorita platicamos del Smart Cash, pero un poco el perfil del cliente, ¿no? Perfilar a un cliente, ¿qué significa eso? Significa un poco decirle qué tanta aversión tienes al riesgo, ¿no? Nos podrías platicar un poquito la parte de la aversión. Alguien dice, oye, pues yo le meto a la bolsa, están aprendiendo y resulta que la bolsa cayó 3-4% y pierde dinero, pues a lo mejor les da un paro cardíaco a algunos, ¿no? Entonces, para ese tipo de gente tienes otro producto, ¿no? Exactamente. A la hora de perfilar a un cliente, nosotros hacemos preguntas para entender un poco si ha invertido o no, qué experiencia tiene, cómo es su actitud ante el riesgo, todo ese tipo de cosas. Y básicamente a lo que queremos llegar al final de cuentas es a dos variables bien importantes. Uno es esa tolerancia o aversión al riesgo. Hay gente que por naturaleza, ¿no? Psicológicamente, como es él, pues, se siente cómodo tomando riesgo y tiene un portafolio que si quizás su inversión sube 10% en un día y el otro día está 3% abajo, no le molesta mucho y puede aguantar eso y esperar, sí, ser paciente. Y hay gente pues, que no aguanta, ¿no? Y si de repente ve que está perdiendo dinero y dice, oye, ¿sabes qué? Sácame de aquí, esto no es para mí, ¿no? Entonces, no es que una inversión o la otra sea mejor, simplemente es cuál es mejor dependiendo de tu perfil, justamente de tu tipo de inversionista, ¿no? Entonces, a las personas que no quieren riesgo, tratamos de llevarlos hacia portafolios, productos más defensivos. A las personas que están dispuestas a tomar riesgo para tratar de ganar más dinero, pues les llevamos ese tipo de productos, ¿no? Y la otra variable bien importante es el horizonte, ¿no? Quizá tú eres una persona que aguanta muchísimo el riesgo, que es muy tolerante, que no tiene ningún problema con ver que sus inversiones de repente pueden ir abajo y por lo mismo pues puedes tomar riesgo, pero si necesitas tu dinero de aquí a 3 meses, por ejemplo, pues aunque toleres ese nivel de riesgo no es prudente que lo tomes, ¿no? Porque es básicamente echar un volado, ¿no? De aquí a 1 mes o de aquí a 3 meses en plazos cortos, los mercados, las bolsas pueden estar arriba, pueden estar abajo y es muy difícil saber qué esperar. En plazos largos es cuando las personas que son tolerantes al riesgo pueden aprovecharlo y ahí sí la probabilidad de obtener un buen resultado aumenta mucho, ¿no? Entonces esas son las dos principales variables que tomamos en cuenta para recomendar una inversión a un inversionista que se acerca con nosotros. En este sentido, un poco, no quieres que haya gente que les dé paros cardíacos, pero tampoco se van a convertir en millonarios de la noche a la mañana, ¿no? Exactamente, las inversiones, de nuevo, no muchas veces la gente piensa en esto, las películas en Wall Street, en que de repente de un día para otro es millonario, y digo, eso puede pasar, pero no es lo que se debería esperar, ¿no? Invertir más bien es un tema de paciencia, la verdad. El mejor amigo del inversionista es el tiempo, ¿no? Y el largo plazo. Así como entre antes empieces es mejor, entre más tiempo tengas para que tu portafolio vaya creciendo y rindiendo frutos, pues el interés compuesto y las ganancias te van ayudando, y el riesgo, lo que parecería muy riesgoso en plazos cortos, realmente ese riesgo se va haciendo mucho más chiquito en plazos más largos, ¿no? Por eso la importancia y el tema del ahorro para el retiro, por ejemplo, que es un tema pues muy importante en México, bueno, para prácticamente cualquier persona en cualquier país. En México existen obviamente las Afores, entre otras soluciones para ahorrar para el retiro, pero muchas veces la gente no se pone a pensar o a preocupar por eso, sino hasta que se va acercando, ¿no? A su edad de retiro. Oye, pues a ver cuánto dinero tengo, para cuánto me va a alcanzar. Y lo que se acaban dando cuenta muchas veces es que si no hicieron aportaciones o ahorros o inversiones adicionales, realmente el dinero con el que van a acabar no es tanto, ¿no? Y en ese momento pues ya es difícil hacer algo, ¿no? Porque pues ya no tienes tantos años para estar produciendo, ser productivo. Si quieres retirarte pronto, pues ya no hay mucho que hacer. Por otro lado, si alguien se preocupa por eso con mucho tiempo de anticipación y lo empieza a ver cuando empieza a trabajar, por ejemplo, pues inclusive acciones muy chiquitas que podrían parecer que no van a sumar mucho, un ahorro pequeño pero consistente a lo largo del tiempo, y dejar que las inversiones vayan trabajando, acaba produciendo resultados muy, muy significativos al momento de retirarse, ¿no? Aquí ilustrando cómo el tiempo está de tu lado, ¿no? Ese tema de el ahorro para el retiro es algo que nos tomará otra charla, Andrés, porque es muy interesante, ¿no? Nos podemos ir de lleno con él. Pero oye, a ver, Smart Cash, a ver, entendamos. Quiero entender para que el auditorio nos entienda un poco. Yo puedo invertir en acciones, ahorita vamos a la parte de acciones, pero Smart Cash, ¿qué es Smart Cash?
Smart Cash es una solución, como te decía, muy sencilla. Es básicamente, o la gente la puede pensar como si fuera una chequera. ¿Cuál es la característica de una chequera? Pues básicamente que tienes tu dinero ahí protegido, ¿no? En un banco, y tienes acceso a él todos los días. Si de repente necesitas usar tu dinero para un gasto, para lo que sea, ahí está líquido, no hay ningún problema, no está amarrado, digamos, que a algún plazo. Ahora, ¿cuál es la desventaja de las chequeras? Que por lo general, a cambio de esa liquidez, ¿no? Y de tener tu dinero ahí guardado, protegido en el banco, pues el banco no te paga un rendimiento por ese dinero, ¿no? La mayoría de las chequeras tienen un rendimiento cero en México y en general en el mundo. Hay algunas que sí traen un cierto rendimiento, pero normalmente cuando lo ves después de comisiones, gastos de administración, lo que sea, acaba siendo muy, muy bajo, ¿no? Entonces, lo que nosotros ofrecemos con Smart Cash es una cuenta en el que el cliente tiene su dinero igual de líquido, ¿no? Todos los días puede meter, sacar dinero de ahí sin ningún costo, obviamente ninguna comisión por transaccionar, pero en lugar de estar estacionado ganando a cero, gana una tasa del 9%, ¿no? Tasa del 9%, perdón, Andrés, una tasa del 9% cuando ahorita CETES está en 11%, es una tasa bastante competitiva, ¿no? Exactamente, es una tasa bastante competitiva y con la liquidez también, ¿no? Luego la gente piensa en CETES, pero pues CETES vas, no sé, a 28 días, a ciertos plazos, ¿no? Tu dinero está amarrado a una inversión, no necesariamente está disponible para transaccionar. En este caso sí, ¿no? Entonces es un poco lo que tratamos de hacer con Smart Cash, es combinar, ¿no? Las características positivas de ambos mundos, tener lo bueno que es de la chequera, que tu dinero está disponible para lo que necesites, pero ponerlo a trabajar en una inversión, ¿no? Como mencionaba, las tasas ahorita son muy altas, las tasas de inversiones como los CETES libres de riesgo. Entonces, pues que el dinero no esté parado, y más en un entorno como el actual, ¿no? Digo, la inflación ha venido a la baja, pero en todo el mundo, y México no es la excepción, los niveles de inflación que hemos visto este año, pues han estado en niveles que no veíamos en décadas prácticamente, ¿no? Entonces, si tu dinero no está produciendo algo al menos equivalente a la inflación, está perdiendo valor, ¿no? Si tenemos una inflación nosotros alrededor del 6 y das una tasa del 9, pues ya le estamos ganando un poquito esa carrera de la inflación, ¿no? Exactamente. Oye, Smart Cash, ¿cuántas cuentas tienes ahí y cuánto tienen en volumen? Mira, no tengo el dato exacto de número de cuentas de Smart Cash. Son varios millones de cuentas, pero no estoy seguro cuál es el número preciso, no me gustaría inventarte. Y en volumen, la verdad, es un producto que ha venido creciendo mucho, ¿no? O sea, no tengo de nuevo el número exactamente a la mano, pero pensaría que hay más de 8,000 millones de pesos, por ejemplo, ahí invertidos, ¿no? Vamos la verdad, todas las inversiones de tasas o en un entorno como el actual, ¿no? Inversiones de bajo riesgo por una tasa competitiva, pues son atractivas, la verdad, para los inversionistas, y hemos visto cómo la gente pues ha querido poner su dinero a trabajar así. Vamos entonces a la parte, ya dijimos un poco la definición de GBM+, ya tenemos más de 4 millones de cuentas. Vamos a la parte de acciones. A ver, las personas en este momento, llegan los clientes con ustedes, te dicen, ¿qué tan riesgoso es invertir en los mercados? Si dividamos mercados, empecemos por el mercado de México. Sí. Pues mira, el invertir en acciones siempre implica, comparándolo, ¿no?, con Smart Cash o con una inversión en deuda, siempre implica un riesgo adicional, porque a diferencia de la deuda, donde básicamente tú estás prestando el dinero y a menos de que no te paguen de regreso, pues tienes un rendimiento garantizado, en las acciones no es así, ¿no? Al final de cuentas, al comprar una acción estás comprando un cachito de una empresa, y dependiendo, por un lado, de el desempeño que vaya teniendo esa empresa en el futuro, cómo va creciendo o no, qué utilidades puede generar, y también un poco de las expectativas de los inversionistas sobre esa empresa, el rendimiento del inversionista va a ir cambiando, ¿no? Entonces, en general, las inversiones de acciones en el corto plazo parecen muy riesgosos porque todos los días pueden subir, bajar, etcétera. Pero en el largo plazo, la verdad es que analizando periodos largos de 20 años o más, por ejemplo, la mayoría de los mercados acaban dando rendimientos medianamente estables en esos horizontes y es difícil, invirtiendo en un plazo tan largo, pues acabar abajo, ¿no? O perder dinero. Claro, perdón, pero la parte, a ver, déjame ver un mercado mexicano y vamos a alguien que más o menos ya le entiende esto y dice, oye, son 136 empresas en este mercado, ¿no? De esas 136 empresas hay 35 del llamado índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana. Las más selectas, las más bursátiles, las que se pueden negociar más fácil, las más grandes, y de ahí hay 5, 6 o 7 que mueven al mercado, ¿no? Me está reduciendo el mercado, Andrés. Entonces, ¿cómo le dices a alguien que no está tan metido como tú, que puede invertir en cuál o tal empresa? Mira, efectivamente la bolsa mexicana no necesariamente es un mercado muy grande en cuanto al número de empresas, o viendo el valor total del mercado y comparándolo contra el PIB, por ejemplo, inclusive contra otros mercados
deja tú países más desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Pero inclusive en otros mercados de América Latina, la bolsa mexicana es comparativamente chica. Sin embargo, efectivamente hay 35 nombres en el índice, donde está concentrada la mayoría de la liquidez, pero hay algunos otros nombres en los que también un inversionista, digamos, pensando que no es un inversionista enorme, pues puede entrar y salir con relativa facilidad, ¿no? Ahora, la bolsa mexicana en general, la verdad nosotros, a pesar, ¿no?, de esto que comentábamos, creemos que es un mercado muy atractivo para invertir. Si ves el desempeño que ha tenido un poco la bolsa mexicana en los últimos 10 años, se ve la verdad muy poco alentador. Oye, ha pagado pues prácticamente nada de rendimientos en un contexto, por ejemplo, el que en esos mismos años la bolsa de Estados Unidos tuvo un crecimiento impresionante que no se había visto en mucho tiempo, y hemos visto cómo pues, no solo inversionistas de fuera han un poco dejado de voltear a ver al mercado mexicano, sino que también los mismos inversionistas en México han comenzado a invertir cada vez más fuera de México y han dejado un poco olvidadas a las empresas de la bolsa, ¿no? Y si comparas, por ejemplo, el volumen que opera en México en la bolsa, en las empresas locales, contra lo que opera en el SIC, que es digamos que el Sistema Internacional de Cotizaciones, donde operan las empresas de fuera, pues ya la mayoría del volumen, más de la mitad, se ha ido al SIC, ¿no? Ahora, a pesar de eso, o quizá a causa de eso, creemos que es una oportunidad atractiva para invertir en México, ¿no? Por lo que es lo que ha pasado en esos 10 años en los que la bolsa no ha pasado nada. Las empresas han crecido sus ventas, han mejorado sus márgenes, en promedio las empresas de la bolsa han duplicado sus utilidades en ese tiempo, han utilizado esas utilidades y ese flujo para desapalancarse, por lo que hoy tienes empresas más sanas en la bolsa en términos de fortaleza de balance, para también regresar dinero a los inversionistas en México a través de recompras de acciones o a través de dividendos. Y básicamente, pues como no han aumentado de valor y pues hoy generan más utilidades y más ventas, pues en términos de evaluación están más baratas, ¿no? Es decir, estás comprando pues más generación, ¿no?, de efectivo al mismo precio. Estamos hablando de evaluación de que la empresa vale más de lo que el mercado le está reflejando, ¿no? Entonces podría ser una buena oportunidad de compra. Exactamente. Si tú ves, por ejemplo, el múltiplo de EBITDA, ¿no?, cuál es el valor de la empresa contra el EBITDA, ¿no?, o flujo operativo que genera, la bolsa mexicana está cotizando cerca de sus niveles más bajos de los últimos 12 años, desde la crisis financiera prácticamente, ¿no? Es decir, solo hemos visto niveles más bajos de evaluación para la bolsa durante la crisis del COVID y durante las crisis de 2008, ¿no?, en los últimos 15 años. Entonces, en el corto plazo, eso no necesariamente significa que la bolsa va a subir, ¿no?, porque las evaluaciones de corto plazo no son indicadores muy poderosos. Pero en horizontes más largos sí hay una muy alta correlación en cuanto a que si inviertes a evaluaciones caras, normalmente los rendimientos hacia adelante no van a ser tan bajos, y si inviertes a evaluaciones bajas, los rendimientos que podrías esperar deberían ser por arriba de la media, ¿no? Entonces, la verdad, estamos muy constructivos en México por eso, ¿no? Andrés, a ver, imagínate, vamos a poner, sé que cada quien es el responsable de sus propias inversiones y el horizonte depende de tu aversión al riesgo, tu edad, mil cosas estas. En este momento, invertir en la bolsa mexicana, decir, ¿a cuánto tiempo sería lo correcto, lo justo, meterle ahorita a la bolsa y dejarlo ahí que se siga cocinando? Claro, pues mira, para inversiones de acciones, la verdad, sin duda son inversiones de largo plazo. Yo diría que un horizonte de al menos 5 años es lo mínimo recomendable, digamos, que para pues tener posibilidades de obtener un buen resultado, idealmente 10 años o más. Y no significa eso que a la fuerza en 5 años va hacia arriba o que en uno no, o en 2 no. Justamente la idea de tener un horizonte largo es porque no sabemos en qué momento pues, se va a reflejar este valor, ¿no? Entonces el chiste es no tener prisa y no decir, ¿sabes qué? Oye, en 5 años necesito mi dinero para tal cosa y resulta que vino el COVID o vino lo que sea y se cayó la bolsa y necesito sacarlo ahí, ¿no? Es más bien tener la flexibilidad de tiempo para dejar que la inversión pues vaya creciendo y no estar presionado, ¿no?, a de repente necesitar la liquidez. Andrés, te preguntaría, hay empresas como Bachoco, como Lala, Santander, que dijeron adiós, ¿no? Adiós a la bolsa y estaban en los múltiplos, eran bajos. ¿Qué le dices a la gente que invirtió en esos proyectos? Yo veía algunos datos de Santander y en todo el tiempo que estuvo dio un rendimiento del 30%. Estoy hablando de casi 10 años, ¿no? O sea, imagínate meter mi lana 10 años ahí cuando los otros estaban dando otro. ¿Qué le dices a la gente que apostó por este tipo de empresas y pues ya le dijeron pues adiós? Pues mira, 2 cosas. Uno, efectivamente ha habido varias empresas que han salido de la bolsa y que han salido en muchos casos a precios, pues digamos que atractivos, ¿no? Para que los dueños las deslisten, que es un poco lo que ha sucedido. Y de cierta manera es natural, ¿no? Regresando a lo que comentaba, las empresas están cotizando en la bolsa mexicana múltiplos baratos. Parece ser que no ha habido mucho interés por lo mismo.
y pues al final de cuentas lo que sucede es que el accionista principal dice, oye, pues esta empresa creo que está muy barata, creo que vale más, pues si nadie le interesa comprarla, pues pongo yo una oferta y la compro yo, ¿no? A ver si me la venden. Entonces hemos visto a empresas salir de la bolsa en lugar de empresas salir a cotizar en la bolsa mexicana, lo cual obviamente pues nosotros en toda la historia de GBM hemos sido muy promotores del mercado mexicano, hemos ayudado a traer empresas a la bolsa y queremos pues que esto siga dándose, pero bueno, en un contexto como el actual la tendencia ha ido al revés, ¿no? Entonces pues sin duda nos gustaría ver más bien empresas listándose que empresas saliendo del mercado. Ahora, el otro punto importante también, perdón, es siempre riesgoso estar concentrado, ¿no? Invertir en la bolsa, invertir en 1 o 2 nombres, significa que no nada más le tiene que ir que ir bien, digamos, o ser bueno el contexto para el mercado. Pero además tienes que tener una buena idea de cómo le va a ir puntualmente a esa empresa en particular, ¿no? Entonces, al invertir en acciones, siempre recomendamos también que los inversionistas se diversifiquen y no compren nada más 1 o 2 acciones, sino que compren más o compren instrumentos como fondos de inversión o ETFs, por ejemplo, que tienen una muestra de varias empresas y que por lo mismo, si resulta que una empresa como Santander pues no pagó bien y luego salió, pues sea una de 20, no una de 30, una de varias y no la mitad de tu portafolio. O sea, estamos diciendo un poco la parte que tú dices es, tenemos un fondo de inversión, dice, vas a diversificar en 30 empresas, no nada más en una, no vas a apuntar, vas a tirar escopetazos, si me lo permites poner de esa manera, ¿no? Pues mira, escopetazos sí, en cuanto a que estás, pues justo no seleccionando una, sino agarrando varias. Pero pues al invertir en un fondo, normalmente cada una de las empresas que entra al fondo, pues el equipo que lo administra sí seleccionó cada una de ellas muy cuidadosamente, por lo que tampoco es pues nada más como agarrar varias y a ver qué pasa, ¿no? Diversificar, vaya, es a lo que nos referíamos. Un poco, sí. Tú hablabas de la Bolsa Mexicana de Valores. En México puedes invertir, tú puedes abrir una cuenta en Estados Unidos desde aquí, pagas allá, haces todo tu proceso allá. Me parecería que tienes un poquito de fragilidad jurídica si lo haces en el extranjero y sobre todo gente que no sea experta, ¿no? Por eso hay estas opciones que tenemos y tenemos aquí el Sistema Internacional de Cotizaciones. Tú dijiste la mitad de la gente que llega a la Bolsa Mexicana de Valores, la mitad del dinero o un poquito más de esa mitad la pone en valores extranjeros. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ahora, ahí hay más de 3,000 y tantas opciones. Sí, ¿no? Creo que son exactamente más de 3,000 o 4,000 opciones entre acciones, ¿no? Acciones de empresas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de varios lugares, y también ETFs, ¿no? Que digo, para los que no ubiquen qué son los ETFs, pues son una especie de fondo de inversión, pero que cotiza como si fuera una acción en la bolsa, y al comprar ese ETF, pues puede estar comprando quizá todas las acciones del IPC, ¿no? Del índice de la bolsa mexicana, o todas las del S&P 500 en Estados Unidos, o acciones de telecomunicaciones por sectores, no hay muchísimos, hay más de 2,000 de estos instrumentos también. Entonces, en este tipo de cosas es en lo que están invirtiendo los inversionistas cuando invierten en la parte internacional en el Es que el problema es 3,000, mano, ¿no? O sea, sí, el problema es escoger. Tú llegas al restaurante, te ponen una carta de 5 platillos, no sabes cuál escoger, imagínate 3,000, ¿no? Sí, definitivamente, la verdad el mercado es muy grande, o sea, lo comparamos contra, como decías, las 130, 140 empresas que hay en México y ves todo lo que hay fuera de ahí, ¿no? Y tan solo en el mismo SIC, y la verdad las opciones son enormes, mucha gente a veces, pues eso le parece abrumador, ¿no? En un inicio y no sabe, pues justo ni qué escoger. Queremos que, bueno, no hay que ponerse nerviosos, la verdad, simplemente es un tema de irse informando, aprendiendo. Creo que estamos convencidos en GBM que de la mano de las inversiones, pues también el tema de la educación financiera es clave para que la gente pues tenga más confianza, vaya a tomar las decisiones correctas, y ahí tenemos también varias iniciativas para apoyar eso. Y el otro es la asesoría, al final de cuentas también, o sea, al estar en GBM no significa que pues cada quien tiene que valerse por sí mismo y a ver, pues de estas 3,000 opciones cuál elige y ojalá haya sido la correcta. Si una persona tiene dudas, quiere que de alguna manera lo ayudemos a entender cómo debería estar bien armado su portafolio, a decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo estoy ahorrando porque tengo y este objetivo de vida que quiero ahorrar para mi retiro, como platicamos hace rato, quiero ahorrar para dar el enganche de una casa en 10 años, ¿no? Cualquier necesidad que sea, pues un asesor es muy valioso para ayudar a establecer expectativas, ¿no? Y a guiar el dinero a una inversión adecuada para su vida.
diversificación. Andrés, oímos hablar en el SIC, empresas como Google, empresas como Apple, Amazon, todas estas grandes que dices, pues crecieron mucho en la pandemia, sobre todo las de comercio electrónico, todo este tipo de cosas, pero también hay otras opciones en bolsa o en el SIC, a través del SIC, que dan rendimientos muchos mayores, ¿no? O también hay otras como, no sé, Ferrari, como Louis Vuitton, como todas estas que a la gente le gustan. ¿Cómo definirlo? Había alguna lectura que hacíamos algún tiempo que la gente no hace inversiones con razonamiento, sino con el sentimiento, ¿no? ¿Cómo le haces para medir esa parte, no? Pues sí, muchas veces efectivamente la gente invierte más con el sentimiento que de manera racional. Muchas veces también la gente invierte en lo que conoce, ¿no? Pues conocen, como dices, esas marcas tan grandes, esas empresas globales famosas, y ven, pues que usan sus productos todos los días, que son buenos, que ven que agregan valor y dicen, pues voy a comprar las acciones de esa empresa, ¿no? Y no necesariamente está mal, pero la verdad, a la hora de invertir o seleccionar empresas en particular, lo más recomendable pues es realmente sí hacer un análisis de la empresa en sí, ¿no? Porque no nada más, para tener un buen rendimiento al comprar una acción puntual de una empresa, no es suficiente, digamos, que identificamos una buena empresa exitosa, que tenga un buen negocio, que esté creciendo. Eso es, digamos, que el valor que estás obteniendo, sino también es importante ver qué precio estamos pagando por eso, ¿no? Y hasta la mejor empresa puede ser una mala inversión si la compras a un precio muy caro, ¿no? Por encima de lo que debería de valer realmente, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto en muchas de estas empresas de tecnología, ¿no? Que pues desde hace varios años han venido dando resultados increíbles, han crecido muchísimo, muchas de ellas pues literalmente transformando, ¿no?, al mundo y a lo que hacemos todos los días. Y está bien. Sin embargo, pues muchas veces los precios se han adelantado, ¿no? Y pasó mucho en el COVID, ¿no? El tema de comercio electrónico que mencionabas, pues de un día para otro la gente empezó a usarlo mucho más, las empresas crecieron muchísimo, la gente dijo hay que invertir ahí, las acciones subieron, pero pues pasa eso, resulta que la economía, el consumo se empieza a normalizar un poquito, resulta además que suben las tasas, por lo que el costo del dinero es más alto, y entonces empresas que hace un año y medio valían muchísimo, pues ahora están 50% abajo más, porque pues el precio estaba adelantado, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso ahí también. Exacto, imagínate que alguien que le invierta, si gana el 50% y después baja 50%, pues es complicado, ¿no? Yo creo que es complicado a veces para la gente y más complicado, Andrés, cuando dice la gente, ¿cuándo me salgo? ¿No? Sí. Si tú me preguntas de la avaricia, ¿no? O lo que sea, si tú le inviertes a una empresa que ganas el 50%, yo en lo personal saldría. Y hay gente que dice, vamos, ¿no? Hay gente que dice, sí, subirías, espérate un poquito, y cae estos 50%, ¿no? ¿Cómo medir esa parte? Pues sí, no, y a veces hasta es más difícil decidir cuándo salir que cuándo entrar, aunque no lo parecería a priori. Pero mira, efectivamente es un punto muy importante. Muchas veces la gente, o por avaricia o por descuido, lo que sea, se queda quizá invertida más de lo que debería en algún nombre. Pero la realidad de las cosas también es que es muy difícil el medir el tiempo exacto al mercado, a las inversiones, a una acción en particular, y saber cuándo entrar, cuándo salir. Es muy complicado, ¿no? Hay una frase, un refrán muy famoso en Wall Street que dice que solo los mentirosos compran hasta abajo y venden hasta arriba, porque pues es imposible o muy muy difícil saber, ¿no? Cuál va a ser, hasta dónde va a caer la bolsa cuando cae o hasta dónde va a subir cuando sube. Y hacerlo no solo una vez, sino de manera consistente es muy complicado también, ¿no? Entonces, para alguien que está invirtiendo su dinero, ¿no?, de manera patrimonial, que quiere obtener un buen resultado en largo plazo, lo que recomendamos nosotros es más bien, de nuevo, esta paciencia y mantenerte invertido en este horizonte, que tratar de estar, pues no cada semana, cada día viendo, oye, pues ya compro, vendo, salgo, entro, ¿qué hago?, ¿no? Porque además, cada que tomas una decisión, tienes que atinarle no solo a, por ejemplo, si dices, ok, pues ahorita yo creo que ya subió mucho, voy a vender. Pues tienes que atinarle no solo a que ha sido un buen momento para vender, sino entonces ahora, pues ¿cuándo compras, no? ¿O qué compras? Porque pues ese dinero ya salió del mercado, ¿no? Y muchas veces luego la bolsa sube, la gente se empieza a decir, oye, esto ya subió muchísimo, igual dice, pues ¿sabes qué? Vale la pena vender un poquito, y esto igual se cae, se pone nerviosa. Y resulta que el mercado siguió subiendo, y entonces, pues ahora, ¿cuándo vuelven a invertir, no? Porque si vendieron un cierto nivel, pues volver a comprar más arriba, pues todo es todavía más difícil, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, timear el mercado, ¿no? Es complicado. Y hay también otro refrán que en inglés es, que
que lo que al final acaba pagando en las inversiones es the time in the market en vez de timing the market. Es decir, permanecer tiempo invertido en el mercado, en tratar de escoger el tiempo adecuado para entrar, para salir. Andrés, hay ahora elementos como la inteligencia artificial, el chat GTP, ¿no? Esas cosas. Sí. Pues la gente dice, ahí está el futuro, mano, ¿no? Sí. Y sin duda... Y sin duda parece, es algo sin lugar a dudas revolucionario que estoy seguro que va a impactar prácticamente, pues no sé si todas, pero la gran mayoría de las facetas de nuestra vida, ¿no? Prácticamente ningún sector de la economía, ningún país se va a salvar de eso. Ahora, creo también pues que va a ser un proceso, ¿no? Y si bien ahorita cosas como ChatGPT y otras soluciones similares se ven impresionantes, pues son apenas es el inicio, ¿no? De lo que va a ir siendo esta revolución. Estoy seguro que el tema de las inversiones pues no va a ser algo que se va a salvar, ¿no? De temas como la inteligencia artificial, y probablemente va a llegar algún día en el que tener herramientas de inteligencia artificial sea algo como indispensable, ¿no? Al momento de invertir, ayudando a tomar decisiones, de construir portafolios, etcétera, y en ese momento veamos para atrás, digamos, pues cómo le hacíamos antes sin herramientas como estas, pero tampoco creo que sea algo que no al día de mañana, pues, ya, va a cambiar y los mercados financieros se van a transformar de un día a otro por temas como estos. A ver si no en el futuro vemos el chat GTP haciendo o invirtiendo como tú dices y haciendo las entrevistas, entonces tú y yo ya no tendríamos valor en el mercado, ¿no? Oye, sí. Dos preguntas más. 2023, ¿dónde ves invertir en acciones, sí o no? Yo diría que sí. Si bien las tasas altas obviamente son atractivas y mucha gente dice, y lo hemos visto en los propios flujos de nuestros clientes, ¿no? Oye, pues ¿para qué tomo riesgo si me puedo llevar un 11%, ¿no? Sin mayor riesgo, sin hacer mayor cosa, un 5% en dólares, por ejemplo, tasas que no se veían en muchísimos años en Estados Unidos. ¿Para qué tomar mayor riesgo, no? Y si bien eso es cierto en el corto plazo, viéndolo en un horizonte más largo, las tasas no se van a quedar aquí para siempre, ¿no? Probablemente en 2024 pues sea un poco lo opuesto a lo que hemos visto recientemente y vemos a las tasas empezando a bajar de manera más relevante. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues los mercados siempre se adelantan y seguramente entonces las acciones pues van a haber reaccionado un poco y el que no se fue reposicionando quizás hacia otro tipo de activos que puedan generar rendimientos mayores, pues de una u otra manera se le puede ir el tren, ¿no? Entonces, para el corto plazo o para inversionistas de corto plazo muy conservadores, pues qué bueno que ahorita pueden aprovechar tasas altas, y tasas reales altas también por arriba de la inflación, pero para inversionistas que tienen horizontes más largos, yo sí diría que no descuiden el que hay otras inversiones como las acciones, que en periodos largos pues siempre han comprobado ser los activos que mayores rendimientos generan. Diversifiquen su canasta, diría alguien que sabe, ¿no? Oye, finalmente la parte del SIC, me corregirá si estoy diciendo algo muy loco, pero en la parte del SIC tú compras acciones en dólares, ¿no? Las acciones que compras en el SIC las estás comprando en dólares. Ahorita tenemos un tipo de cambio, un peso súper fuerte, ¿no? Entonces, pues es genial. En este momento sería una ganancia, tendrías una ventaja competitiva y comparativa el invertir ahorita en el SIC, ¿no? Tú dime si estamos equivocados. ¿Por qué? Pues porque estás comprando acciones mucho más baratas y si tienes un horizonte de inversión de largo plazo, pues vas a ganar el diferencial entre el precio de la acción que compraste ahorita a 3, 4, 5 años más el diferencial del tipo de cambio, ¿no? Sí, de acuerdo. La verdad, para las personas que tienen pesos hoy en día, el peso se ha apreciado contra el dólar, se ha apreciado contra el euro, se ha apreciado contra muchas monedas. La verdad, pues es una posición cómoda, digamos que para comprar activos denominados en esas otras monedas, donde quizá pues, compras no solo el activo a un precio atractivo, sino que además, pues de cierta manera o entre comillas a descuento, por el hecho de que lo puedes comprar con una moneda que hoy vale pues 10, 15% más de lo que valía hace un rato, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la verdad, para el inversionista mexicano ahorita diversificarse en activos globales es también algo que hace sentido y es una oportunidad interesante, ¿no? Andrés Maza, director de inversiones de GBM+. Te agradecemos mucho haber estado aquí en el podcast del periódico El Economista. Esperemos que esta revolución industrial llamada ChatGTP nos permita todavía seguir trabajando, haciendo, ¿no? O cosas, tener estas entrevistas que tenemos por Zoom o por todas estas cosas que no se venían antes. Te agradecemos mucho la participación en El Economista y pues tendremos oportunidad de platicar después de algunas otras cosas como las pensiones. Muchísimas gracias por estar en El Economista.
Economista. No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación y espero hacer el follow-up con el tema de las pensiones, que sin duda es algo muy interesante. Te agradecemos mucho. Gracias a todos ustedes por escucharnos en el podcast del periódico El Economista. Soy Eduardo Huerta. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, El Economista, en Facebook, eleconomista.mx y en la página del eleconomista.com.mx. El Economista, podcast.